7. La conciencia de la mestiza, hacia una nueva conciencia. Por la mujer de mi raza hablará el espíritu. José Vasconcelos, filósofo mexicano, concibió una raza mestiza, una mezcla de razas afines, una raza de color, la primera raza síntesis del globo. La llamó la raza cósmica, la quinta raza, que abarcaría las 4 razas principales del mundo. Al contrario de la teoría de la raza aria y pura, y que la política de pureza racial practicada por los blancos de Estados Unidos, su teoría es inclusiva. En la confluencia de 2 o más corrientes genéticas con cromosomas que saltan de una a otra continuamente, esta mezcla de razas, más que resultar en la aparición de seres inferiores, proporciona una descendencia híbrida, una especie mutable y más dúctil con una reserva genética más rica. De esta polinización cruzada racial, ideológica, cultural y biológica, en la actualidad está creándose una conciencia ajena, una nueva conciencia mestiza, una conciencia de mujer. Es una conciencia de las Borderlands. Una lucha de fronteras. A struggle of borders. Porque yo, una mestiza, salgo continuamente de una cultura para entrar en otra. Como estoy en todas las culturas a la vez, alma entre 2 mundos, 3, 4, me zumba la cabeza con lo contradictorio. Estoy norteada por las voces que me hablan simultáneamente. La ambivalencia por el choque de voces da lugar a estados mentales y emocionales de perplejidad. La lucha interior genera inseguridad e indecisión. La personalidad dual o múltiple de la mestiza está acosada por el desasosiego. En un estado constante de nepantilismo mental, una palabra azteca que significa desgarrada entre opciones. La mestiza es un producto de la transferencia de los valores culturales y espirituales de un grupo a otro. Es tricultural, monolingüe, bilingüe o multilingüe. Habla un patois y se halla en un estado de perpetua transición. La mestiza se enfrenta al dilema de la raza mezclada. ¿A qué colectividad escucha a la hija de una madre de piel oscura? El choque de un alma, atrapada entre el mundo del espíritu y el mundo de la técnica, a veces la deja entullada. Acunada en una cultura, atrapada entre 2 culturas, a caballo de las 3 culturas, con sus respectivos sistemas de valores. La mestiza sufre una lucha de carne, una lucha de fronteras, una lucha interior. Como todas las personas, percibimos la versión de la realidad que nos comunica nuestra cultura. Como otras personas que poseen más de una cultura o viven en varias, recibimos mensajes múltiples, a veces contradictorios. Cuando se juntan 2 marcos de referencia, coherentes en sí mismos, pero normalmente incompatibles el uno con el otro, se produce un choque, una colisión cultural. En nuestro interior y en el de la cultura chicana, creencias muy compartidas en la cultura blanca atacan creencias muy compartidas de la cultura mexicana, y ambas a su vez atacan creencias muy compartidas de la cultura indígena. Inconscientemente vemos un ataque contra nosotros mismos y nuestras creencias como una amenaza, e intentamos contrarrestarlos con una postura antagónica. Pero no basta con quedarse en la ribera opuesta, gritando preguntas, cuestionando convenciones blancas, patriarcales. Una postura antagónica obliga a la persona a un duelo entre opresor y oprimido, atrapada en un combate mortal como el policía y el delincuente, ambos reducidos a un denominador común de violencia. La postura antagónica refuta las opiniones y creencias de la cultura dominante, y por eso mantiene una actitud de orgulloso desafío. Toda reacción es limitada por aquello contra lo que reacciona, y depende de ello. Como la postura antagónica surge de un problema con la autoridad, externa al igual que interna, supone un paso hacia la liberación de la dominación cultural. Pero no es una forma de vida. En algún momento, en nuestro camino hacia una nueva conciencia, tendremos que abandonar la orilla opuesta.
La separación entre los dos combatientes a muerte debe sanar de algún modo, de forma que estemos en ambas orillas a un tiempo y veamos a la vez con ojos de águila y de serpiente. O tal vez decidamos desentendernos de la cultura dominante, desecharla por completo como una causa perdida y cruzar la frontera hacia un territorio totalmente inédito y separado. O podríamos seguir otro itinerario. Las posibilidades son numerosas una vez que hayamos decidido actuar y no reaccionar contra algo. Tolerancia hacia la ambigüedad. Estas posibilidades abundantes dejan a la mestiza debatiéndose en mares inexplorados. Al percibir información y puntos de vista contrapuestos, se ve sometida a una saturación de sus fronteras psicológicas. Ha descubierto que no puede contener ideas o conceptos en límites rígidos. Los límites y los muros que se supone que deben mantener fuera a las ideas indeseables son hábitos y patrones de conducta arraigados, hábitos y patrones que son el enemigo interior. La rigidez significa la muerte. Solo manteniéndose flexible puede la mestiza expandir la psique horizontal y verticalmente. Ella debe moverse continuamente, alejándose de las formaciones habituales, el pensamiento convergente, del razonamiento analítico que tiende a usar la racionalidad para avanzar hacia un objetivo único, un modo occidental, y así acercándose al pensamiento divergente, caracterizado por movimientos de alejamiento de los patrones y objetivos establecidos, y hacia una perspectiva más total, una perspectiva incluyente más que excluyente. La nueva mestiza aborda esto desarrollando la tolerancia hacia las contradicciones, la tolerancia hacia la ambigüedad. Aprende a ser india en la cultura mexicana, a ser mexican desde un punto de vista anglo. Aprende a hacer juegos malabares con las culturas. Posee una personalidad plural. Opera en un modo pluralista. Nada se desecha, lo bueno, lo malo y lo feo. Nada se rechaza, nada se abandona. No solo sostiene las contradicciones, convierte la ambigüedad en otra cosa. Se puede ver sacada violentamente de la ambivalencia por un suceso emocional intenso y a menudo doloroso, que invierte o resuelve la ambivalencia. No sé exactamente cómo. Esta tarea tiene lugar subterráneamente, de modo inconsciente. Es un trabajo que realiza el alma. Ese punto focal o punto de apoyo, esa juntura donde está situada la mestiza, es donde los fenómenos tienden a colisionar. Es donde se realiza la posibilidad de unir todo lo que se está separado. Esta unión no es meramente de piezas separadas o cortadas que se juntan, ni es un equilibrio de poderes opuestos. Al intentar conseguir una síntesis, el ser ha añadido un tercer elemento, que es mayor que la suma de sus partes cortadas. Ese tercer elemento es una nueva conciencia, una conciencia mestiza, y aunque es una fuente de dolor intenso, su energía procede de un movimiento continuo de creación que rompe constantemente el aspecto unitario de cada nuevo paradigma. En unas pocas centurias, el futuro pertenecerá a la mestiza. Como el futuro depende de la descomposición de los paradigmas, necesita vivir a caballo de dos o más culturas. Al crear una nueva mitología, es decir, un cambio en la forma en que percibimos la realidad, la forma en que nos vemos a nosotros mismos y los modos en que nos comportamos, la mestiza crea una nueva conciencia. El trabajo de la conciencia mestiza consiste en romper la dualidad entre el sujeto y el objeto que la mantiene prisionera y mostrar en carne y hueso y por medio de las imágenes en su obra cómo se trasciende esa dualidad. La respuesta al problema entre la raza blanca y la de color, entre hombres y mujeres, se halla en sanar el quiebre que se origina en los cimientos mismos de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros lenguajes, nuestros pensamientos. Un desplazamiento enorme del pensamiento dualista en la conciencia individual o colectiva es el principio de una larga lucha, pero se trata de una lucha que podría,
según nuestras mejores esperanzas, conducirnos al fin de la violación, de la violencia, de la guerra. La encrucijada. The Crossroads. Se está sacrificando un pollo en una encrucijada, un sencillo montículo de tierra, un santuario de barro a Eshu, el dios yoruba de la indeterminación, que bendice su elección de camino. Ella emprende su viaje. Su cuerpo es una boca calle. La mestiza ha pasado de ser la cabra del sacrificio a convertirse en la sacerdotisa que oficia en la encrucijada. Como mestiza, no tengo país. Mi patria me expulsó. Sin embargo, todos los países son míos, porque yo soy la hermana o la amante en potencia de toda mujer. Como lesbiana, no tengo raza. Mi propia gente me repudia. Pero soy todas las razas, porque lo queer de mí existe en todas las razas. No tengo una cultura porque, como feminista, desafío las creencias culturales religiosas colectivas, creadas por hombres, de los indo-hispanos y anglos. Y sin embargo, soy una persona culta porque estoy participando en la creación de otra cultura más, una nueva historia para dar cuenta del mundo y de nuestra participación en él, un nuevo sistema de valores con imágenes y símbolos que nos conecten a unas personas con otras y con el planeta. Soy un amasamiento, soy un acto de amasar, de unir y juntar, que no solo ha creado una criatura de oscuridad y una criatura de luz, sino también una criatura que cuestiona las definiciones de luz y de oscuridad y les asigna nuevos significados. Somos la gente que salta en la oscuridad. Somos la gente en las rodillas de los dioses. En nuestra propia carne, la revolución resuelve el choque de cultura. En nuestra propia carne, la revolución resuelve el choque de culturas. Hace que nos volvamos locas constantemente, pero si el núcleo aguanta, habremos dado una especie de paso evolutivo hacia adelante. Nuestra alma, el trabajo, el opus, la gran obra alquímica, el mestizaje cultural, una morfogénesis, un despliegue inevitable. Nos hemos convertido en el movimiento acelerado de la serpiente. Indígena como el maíz, como él, la mestiza es el producto de la hibridación, diseñada para sobrevivir en condiciones variadas. Como una masa. Lavando y remojando el maíz en agua de cal, despojando el pellejo, moliendo, mixteando, amasando, haciendo tortillas de masa. Ella remoja el maíz en cal, y el maíz se hincha, se ablanda. Con la mano del matate, muele el maíz y lo vuelve a moler. Amasa y moldea la masa. Con la mano aplasta las bolas redondas y las convierte en tortillas. Somos la roca porosa en el metate de piedra, agachadas en el suelo. Somos la mano del metate, el maíz y agua, la masa harina. Somos el amasijo. Somos lo molido en el metate. Somos el comal bien caliente, la tortilla reciente, la boca hambrienta. Somos la piedra áspera. Somos el movimiento de moler, la poción mezclada. Somos el molcajete. Somos la mano, el comino, ajo, pimienta. Somos el chile colorado, el brote verde que resquebraja la piedra. Nosotras perduraremos. El camino de la mestiza, The Mestiza Way. Atrapada en la contracción repentina, el aliento atrapado dentro y el espacio infinito, la mujer de piel oscura permanece quieta, mira al cielo. Luego decide bajar, cavando su camino a lo largo de las raíces de los árboles. Cribando los huesos, los agita para ver si hay médula en ellos. Más tarde, llevándose la tierra a la frente, a la lengua, agarra unos pocos y deja el resto en su lugar de enterramiento. Revuelve en su mochila, conserva su diario y su agenda y tira los planos de transporte de San Francisco. Las monedas pesan y son lo siguiente que desecha. Luego los billetes vuelan por el aire. Conserva su navaja, el abrelatas y el lápiz de ojos. Mete en la mochila los huesos,
trozos de corteza, hierbas, una pluma de águila, un cuero de culebra, una grabadora, el sonajero y el tambor, y se dispone a convertirse en una tolteca integral. Lo primero que hace es un inventario, despojando, desgranando, quitando paja. Exactamente, ¿qué ha heredado de sus ancestros? ¿Ese peso en la espalda? ¿Qué ha heredado de la madre india? ¿Qué del padre blanco? ¿Qué de los anglos? Pero es difícil distinguir entre lo heredado, lo adquirido, lo impuesto. Pasa la historia por un cernedor, avienta las mentiras, mira las fuerzas de las que hemos sido y somos parte como raza, como mujeres. Luego bota lo que no vale, los desmientos, los desencuentros, el embrutecimiento. Aguarda el juicio, hondo y enraizado, de la gente antigua. Este paso es una ruptura consciente con todas las tradiciones opresoras de todas las culturas y religiones. Comunica esa ruptura, documenta la lucha, reinterpreta la historia y usando nuevos símbolos, crea nuevos mitos. Adopta nuevas perspectivas hacia las personas de piel oscura, mujeres y queers. Fortalece su tolerancia e intolerancia hacia la ambigüedad. Está deseosa de compartir, de hacerse vulnerable a formas extrañas de ver y de pensar. Cede toda noción de seguridad, de lo familiar, de construir. Se convierte en nahual, capaz de transformarse en árbol, en coyote, en otra persona. Aprende a transformar el pequeño yo en el ser total. Se hace moldeadora de su alma, según la concepción que tiene de sí misma. Así será. Que no se nos olviden los hombres. Tú no sirves para nada. You're good for nothing. Eres pura vieja. No eres más que una mujer. Significa que eres defectuosa. Su opuesto es ser un macho. El significado moderno de la palabra machismo, al igual que el concepto, es en realidad una creación angla. Para los hombres, como mi padre, ser macho significaba tener la fuerza necesaria para proteger y mantener a mi madre y a nosotros, y al mismo tiempo ser capaz de demostrar amor. El macho de hoy tiene dudas sobre su capacidad para alimentar y proteger a su familia. Su machismo es una adaptación a la opresión, la pobreza y la baja autoestima. Es el resultado de la dominación jerárquica masculina. El anglo, sintiéndose inadecuado, impotente e inferior, desplaza estos sentimientos, transfiriéndolos al chicano, haciéndole sentir vergüenza. En el mundo gringo, el chicano sufre de humildad y modestia excesivas, autodesprecio y vergüenza de sí. Entre los latinos sufre por sentirse inadecuado en el lenguaje y por el malestar que eso provoca. Con los nativos americanos sufre una amnesia racial que ignora nuestra sangre compartida y se siente culpable porque la parte española de él se apoderó de su tierra y les oprimió. Cuando se encuentra entre mexicanos del otro lado, muestra un orgullo excesivo para compensar. Eso se solapa con un profundo sentido de vergüenza racial. La pérdida de un sentido de dignidad y respeto en el macho alimenta un falso machismo que le lleva a denigrar a las mujeres e incluso a maltratarlas. Con este comportamiento sexista coexiste un amor a la madre que prima sobre cualquiera de los otros amores. Hijo devoto, cerdo machista. Para lavar la vergüenza de sus actos, de todo su ser, y para manejar al animal del espejo, se da al trago, a la raya, a la aguja y al puño. Aunque entendemos las causas profundas del odio y el miedo masculinos y el hacer daño a la mujer que esos sentimientos acarrean, no los excusamos, no los condonamos, y ya no vamos a soportarlos. De los hombres de nuestra raza exigimos que admitan, que reconozcan, que revelen, que den testimonio de que nos hieren, nos violan y tienen miedo de nosotras y de nuestro poder. Necesitamos que declaren que van a empezar a abandonar sus modos hirientes y despreciativos. Pero más que palabras, exigimos hechos.
Les decimos, vamos a desarrollar un poder igual al de ustedes y al de quienes nos han humillado. Es esencial que las mestizas se apoyen unas a otras para transformar los elementos sexistas en la cultura mexicano-indígena. Mientras una mujer sea ninguneada, lo indio y lo negro en todos nosotros es ninguneado. La lucha de la mestiza es, por encima de todo, una lucha feminista. Mientras los hombres sigan pensando que tienen que chingar mujeres y chingarse unos a otros para ser hombres, mientras a los hombres se les siga enseñando que son superiores y por lo tanto disfruten de un privilegio cultural sobre la mujer, mientras ser una vieja sea objeto de desprecio, no puede producirse una sanación real de nuestra psique. Estamos a medio camino. Sentimos un enorme amor por la madre buena. El primer paso es desaprender la dicotomía puta virgen y ver a Coatlalopeu, Coatlicue en la madre, Guadalupe. Se tiene tanto miedo a la ternura, un signo de vulnerabilidad, que se descarga sobre la mujer en forma de golpes y abuso verbal. Los hombres, más incluso que las mujeres, están encadenados a los roles de género. Las mujeres al menos tienen la valentía de romper con las ataduras. Solo los hombres gays han tenido el coraje de exponerse a la mujer que tienen dentro y desafiar la masculinidad actual. He conocido pocos hombres heterosexuales amables, dispersos y aislados. Ellos son el comienzo de un nuevo tipo de hombre, pero están confusos y se lían con comportamientos sexistas que no han sido capaces de erradicar. Necesitamos una nueva masculinidad y el hombre nuevo necesita un movimiento. Meter a los hombres que se desvían de la norma general en el mismo saco que al hombre, el opresor, es una enorme injusticia. Asombra pensar que nos hemos quedado en ese pozo oscuro donde el mundo encierra a las lesbianas. Asombra pensar que hemos, como feministas y lesbianas, cerrado nuestros corazones a los hombres, a nuestros hermanos, los jotos, desheredados y marginales como nosotros. Dado que son los mayores cruzadores de culturas, los homosexuales tienen fuertes vínculos con los queers blancos, negros, asiáticos, nativos americanos, latinos y con los de Italia, Australia y el resto del planeta. Somos de todos los colores, de todas las clases, de todas las razas y de todos los periodos históricos. Nuestro papel es unir a las gentes unas con otras, a los negros con los judíos, con los indios, con los asiáticos, con los blancos, con los extraterrestres. Es transmitir ideas e información de una cultura a otra. Los homosexuales de color tienen un conocimiento mayor de otras culturas. Siempre han estado en la vanguardia, aunque a veces dentro del armario, de todas las luchas de liberación en este país. Han sido víctimas de más injusticias y han sobrevivido a ellas a pesar de todo. Los chicanos tienen que reconocer las contribuciones políticas y artísticas de sus queers. Gentes, escuchen lo que les dice su jotería. Lo mestizo y lo queer existen en este momento y en este punto del continuo evolutivo por una razón. Somos una mixtura que demuestra que toda la sangre está íntimamente mezclada y que hemos sido engendrados de almas afines. Somos una gente. Hay tantísimas fronteras que dividen a la gente, pero por cada frontera existe también un puente. Gina Valdés. Lealtades divididas. Muchos hombres y mujeres de color no quieren tratos con personas de raza blanca. Lleva mucho tiempo y energía explicar a las mujeres blancas de clase media, sin aspiraciones sociales, que está bien que deseemos tener posesiones, no habiendo disfrutado nunca de muebles lindos en nuestros suelos de tierra, o de lujos tales como lavadoras. A muchas personas les parece que los blancos deberían ayudar primero a su propia gente a librarse del miedo y del odio de raza. Yo, por mi parte, elijo utilizar parte de mi energía para servir de mediadora. Creo que tenemos que permitir que los blancos sean nuestros aliados. Por medio de nuestra literatura, arte, corridos y cuentos populares, debemos compartir nuestra historia con ellos,
para que cuando monten comités para ayudar a los indios navajos de Big Mountain, o a los jornaleros chicanos, o a los nicaragüenses, no rechacen a la gente debido a su miedo e ignorancia raciales. Así llegarán a ver que no es que no estén ayudando, es que están siguiendo nuestro liderazgo. Como individuos, pero también como entidad racial, tenemos que expresar nuestras necesidades. Tenemos que decirle a la sociedad blanca, necesitamos que acepten que los chicanos somos distintos, que reconozcan que nos han rechazado y negado. Necesitamos que reconozcan que nos consideraron menos que humanos, que nos robaron las tierras, nuestra condición de personas, nuestro respeto por nosotros mismos. Necesitamos que hagan una restitución pública, que digan que, para compensar su propio sentido de ser defectuosos, luchan por imponerse a nosotros. Borraron nuestra historia y nuestra experiencia vital porque les hace sentir culpables. Preferirían olvidar sus brutales actos. Que digan que se han separado de los grupos minoritarios, que nos han repudiado, que su conciencia dual aparta fragmentos de ustedes mismos, transfiriéndonos a nosotros esas partes negativas. Donde se producen persecuciones de minorías, se produce una proyección de sombra. Cuando hay violencia y guerra, se produce una represión a la sombra. Que digan que nos tienen miedo, que para marcar distancia entre nosotros ustedes se colocaron la máscara del desprecio. Que admitan que México es su doble, que existe en la sombra de este país, que estamos irrevocablemente unidos a él. Gringos, acepten el doppelganger de su psique. Al aceptar de nuevo su sombra colectiva, sanará la división intracultural. Y finalmente, díganos lo que necesitan de nosotros. Por sus verdaderas caras los conoceremos. Yo soy visible. Vean esta cara india. Y sin embargo, soy invisible. Con mi nariz aguileña los deslumbro al tiempo que soy su ángulo ciego. Pero yo existo, existimos. Les gustaría pensar que me he fundido en el crisol, pero no me he fundido, no nos hemos fundido. La cultura blanca dominante nos está matando lentamente con su ignorancia. Al arrebatarnos nuestra autodeterminación, nos ha vaciado y debilitado. Como pueblo, hemos resistido y hemos adoptado posturas apropiadas, pero nunca se nos ha permitido desarrollarnos sin restricciones. Nunca se nos ha permitido ser plenamente nosotros mismos. Los blancos en el poder quieren que nosotros, las gentes de color, nos quedemos tras las barricadas de nuestros respectivos muros tribales, para poder atacarnos uno a uno con sus armas ocultas, para poder blanquear y distorsionar la historia. La ignorancia separa a las personas, genera prejuicios. Un pueblo mal informado es un pueblo sometido. Antes de que los chicanos y los trabajadores indocumentados y los mexicanos del otro lado puedan unirse, antes de que los chicanos puedan alcanzar la unidad con los nativos americanos y otros grupos, tenemos que conocer la historia de su lucha y ellos tienen que conocer la nuestra. Nuestras madres, nuestras hermanas y hermanos, los hombres que pasan el tiempo en las esquinas, los niños en los parques infantiles. Cada uno de nosotros debe reconocer nuestra ascendencia indígena, nuestro afromestizaje, nuestra historia de resistencia. Al inmigrante mexicano y los que han llegado hace poco, debemos enseñarles nuestra historia. Los 80 millones de mexicanos y los latinos de Centro y Sudamérica deben saber de nuestras luchas. Cada uno de nosotros debe conocer los datos básicos de Nicaragua, Chile y el resto de América Latina. El movimiento Latinoist de chicanos, puertorriqueños, cubanos y otras gentes de habla hispana que trabajaban de manera conjunta para combatir la discriminación en el lugar de trabajo es positiva, pero no es suficiente. Aparte de una cultura común, no tendremos nada que nos mantenga unidos. Tenemos que encontrarnos en un terreno comunal más amplio. La lucha es interna. Los chicanos, los indios de Estados Unidos, los mojados, los mexicanos, los inmigrantes latinos, los anglos en el poder,
los anglos negros y asiáticos de clase trabajadora. Nuestra psique se parece a las ciudades de frontera y está poblada por las mismas gentes. La lucha siempre ha sido interior y tiene lugar en los terrenos periféricos. La conciencia de nuestra situación debe llegar antes de que se produzcan cambios internos, que a su vez deben tener lugar antes de que haya cambios en la sociedad. Nada sucede en el mundo real a menos que suceda primero en las imágenes dentro de nuestra mente. El día de la chicana. No volveré a ser avergonzada, ni me avergonzaré de mí misma. Me posee una visión, que las chicanas y chicanos hemos recuperado o desvelado nuestro verdadero rostro, nuestra dignidad y autorrespeto. Es una visión de validación. Ver a la chicana de una forma nueva a la luz de su historia. Busco una exoneración, atravesar las ficciones de la supremacía blanca, vernos a nosotras mismas con nuestro verdadero aspecto, y no con la falsa personalidad racial que se nos ha asignado y que nos hemos dado a nosotras mismas. Busco nuestro rostro de mujer, nuestros rasgos verdaderos, lo positivo y lo negativo, visto claramente, libre de los prejuicios contaminados de la dominación masculina. Busco nuevas imágenes de identidad, nuevas creencias sobre nosotras mismas, de forma que ya no se pongan en entredicho nuestra humanidad y nuestra valía. Estamos viviendo en la noche de la raza, un tiempo cuando el trabajo se hace a lo quieto, en lo oscuro. Un día cuando aceptamos tal y como somos y para dónde vamos y por qué. Ese día será el día de la raza. Yo tengo el compromiso de expresar mi visión, mi sensibilidad, mi percepción de la revalidación de la gente mexicana, su mérito, estimación, honra, aprecio y validez. El 2 de diciembre, cuando mi sol entra en mi primera casa, celebro el día de la chicana y el chicano. En ese día limpio mis altares, prendo mi vela a Cuatlalopeu, quemo salvia y copal, me doy el baño para espantar basura, barro la casa. En ese día desnudo mi alma, me hago vulnerable a amigos y familia, expresando mis sentimientos. En ese día afirmo lo que somos. En ese día miro hacia adentro de nuestros conflictos y de nuestro temperamento racial introvertido. Identifico nuestras necesidades, les doy voz. Reconozco que el ser y la raza han sido heridos. Reconozco la necesidad de cuidar nuestro ser personal, nuestro ser racial. En ese día reúno las partes astilladas y repudiadas de la gente mexicana y las sostengo en mis brazos. Todas las partes de nosotros valen. En ese día digo, sí, todos ustedes, gente, nos hieren cuando nos rechazan. El rechazo nos arrebata el sentido de nuestra propia valía. Nuestra vulnerabilidad nos expone a la vergüenza. Es nuestra identidad inherente la que no les parece suficiente. Nos da vergüenza necesitar su buena opinión, necesitar su aceptación. Ya no podemos camuflar nuestras necesidades. Ya no podemos dejar que las defensas y las vallas se eleven en torno a nosotros. Ya no podemos retirarnos. Rabiar y mirarles a ustedes con desprecio es rabiar y mirarnos con desprecio a nosotros mismos. Ya no podemos culparlos, ni repudiar las partes blancas, las partes masculinas, las partes patológicas, las partes queer, las partes vulnerables. Aquí estamos sin armas, con los brazos abiertos, solo con nuestra magia. Probemos nuestro camino, el camino de la mestiza, el camino de la chicana, el camino de la mujer. En ese día busco nuestra dignidad esencial como pueblo con un sentido y un propósito, pertenecer y contribuir a algo más grande que nuestro pueblo. En ese día busco recuperar y reformular nuestra identidad espiritual. Anímate, raza, a celebrar el Día de la Chicana. El retorno. Todos los movimientos se logran en 6 etapas, y el séptimo trae el retorno. Ching. Tanto tiempo sin verte, casa mía, mi cuna, mi hondo nido de la huerta. Soledad.
Estoy junto al río, observando la serpiente que se curva y se retuerce, una serpiente amarrada a la valla donde la desembocadura del Río Grande se vacía en el Golfo. He regresado. Tanto dolor me costó el alejamiento. Me hago sombra en los ojos y alzo la vista. El pico de un halcón que sobrevuela en círculos por encima de mí, considerándome como carroña en potencia. Por detrás, un pajarito que mueve sus alas, nadando a trompicones como un pez. A lo lejos, la autopista y el Senegal del tráfico como una cerda irritada. El tirón repentino en mis entrañas, la tierra, los aguaceros. Mi tierra, el viento soplando la arena, el lagartijo debajo de un nopalito. Me acuerdo cómo era antes, una región desértica de vastas llanuras costeras de baja altura, de escasa lluvia, de chaparrales formados por mezquites y huizaches. Si miro con mucha atención, casi puedo ver a los padres españoles que fueron llamados la caballería de Cristo, entrar en este valle a lomos de sus burros y ver cómo empieza el choque de culturas. Tierra natal. Esto es el hogar, las pequeñas ciudades del valle, los pueblitos con corrales de gallinas y cabras amarradas a arbustos de mezquite. En las colinas de los barrios pobres, coches para chatarra se alinean frente a los patios delanteros de casas rematadas en color rosa chillón o violeta. Arquitectura chicana la llamamos con un poco de vergüenza. He extrañado los programas de televisión donde los presentadores hablan la mitad en cada lengua y donde se conceden premios en la categoría de música Tex-Mex. He echado de menos los cementerios mexicanos llenos de flores de plástico, los campos de aloe vera y chile rojo, los surcos de azúcar de caña, de maíz que cuelga de las matas, la nube de polvareda en los caminos de tierra al paso de una pick-up que acelera, el sabor de tamales de res y venado. He extrañado la yegua colorada que mordisquea la portezuela de madera de su establo, el olor a caballo de los corrales de Carito. Echo de menos las noches calientes sin aire, noches de linternas y lechuzas que le abren agujeros a la noche. Aún siento el antiguo desespero cuando miro las casas desvencijadas y sin pintar, hechas de madera de derribo con techos de lámina de aluminio ondulada. Algunas de las personas más pobres de Estados Unidos viven en los bajos del valle bajo del Río Grande, una tierra árida y semiárida de agricultura de regadío, con intenso calor y luz solar, campos de cítricos junto a cactus y chaparral. Paseo por la escuela elemental a la que asistí hace tanto tiempo, que ha seguido siendo segregada hasta hace bien poco. Me acuerdo de cómo nos castigaban los maestros blancos por ser mexicanos. Cómo amo este valle trágico del sur de Texas, como la llama Ricardo Sánchez, esta tierra fronteriza entre el Nueces y el Río Grande. Esta tierra ha sobrevivido a la posesión y el mal manejo de 5 países: España, México, la República de Texas, Estados Unidos, la Confederación y otra vez Estados Unidos. Ha sobrevivido a las reyertas familiares anglo-mexicanas, a los linchamientos, a los incendios, a las violaciones, al pillaje. Veo hoy el valle que sigue luchando por sobrevivir, tanto si sobrevive como si no. Nunca será como yo lo recuerdo. La depresión de las tierras fronterizas, que se desató a raíz de la devaluación del peso en México en 1982, resultó en el cierre de cientos de negocios en el valle. Mucha gente perdió sus hogares, sus carros, su tierra. Antes de esa fecha, los dueños de tiendas estadounidenses tenían negocios florecientes por la venta al por menor a mexicanos que cruzaban la frontera para comprar comida, ropa y aparatos eléctricos. Mientras que los productos en el lado estadounidense se han vuelto 10, 100, 1000 veces más caros para los compradores mexicanos, los del lado mexicano se han vuelto 10, 100, 1000 veces más baratos para los estadounidenses. Dado que el valle depende en gran medida de la agricultura y el comercio minorista con México,
La zona tiene la más alta tasa de desempleo en toda la zona fronteriza. Es el valle el que ha acusado más el golpe. Ha sido un mal año para el maíz, comenta mi hermano Nune. Mientras habla, me acuerdo de mi padre que miraba al cielo buscando una lluvia que acabara con la sequía, mirando al cielo día tras día, mientras el maíz se secaba en la mata. Mi padre lleva muerto 29 años, tras haber fallecido de tanto trabajar. La esperanza de vida de un trabajador agrícola mexicano es de 56 años. Él llegó a los 38. Me sorprende ser mayor que él cuando murió. Yo también miro al cielo buscando la lluvia, como los antiguos. Adoro al dios de la lluvia y a la diosa del maíz. Pero a diferencia de mi padre, yo he recuperado sus nombres. Ahora para la lluvia, el riego, se ofrece un sacrificio no de sangre, sino de dinero. La agricultura va muy mal, comenta mi hermano. Entre 2 y 3 mil pequeños y grandes agricultores se declararon en bancarrota el año pasado en este país. Hace 6 años, el precio del maíz era de $8 por 45 kilos de peso, continúa explicando. Este año es de $3,90 por la misma cantidad. Y pienso yo para mí, si tenemos en cuenta la inflación, sale más a cuenta no plantar nada. Salgo al corral, observo los rosales de mamá. Quiere que la ayude a podarlos, que quitemos el pasto chato que los está ahogando. Mamá grande Ramona también tenía rosales. Aquí todos los mexicanos cultivan flores. Si no tienen un poco de terreno, usan llantas de carros, frascos, latas, cajas de zapato. Las rosas son las flores favoritas de los mexicanos. Yo pienso, qué simbólico, con espinas y todo. Sí, el chicano y la chicana siempre han cuidado de la tierra y de las cosas que cultivaban. Nos veo una vez más a nosotros 4 de niños, bajando del autobús escolar, poniéndonos nuestra ropa de trabajo, saliendo al campo con papi y mami, los 6 inclinados sobre la tierra. Bajo nuestros pies, bajo la tierra, yacen las semillas de sandía. Las cubrimos con platos de papel, colocando terremotes por encima para que el viento no se las lleve. Los platos de papel las protegen de las heladas. Al día siguiente, o al otro, quitamos los platos, dejando a los pequeños brotes verdes a merced de los elementos. Sobreviven y crecen, dan frutos que son cientos de veces mayores que la semilla. Los regamos y los escardamos, los cosechamos. Las matas se secan, se pudren, se hunden bajo el arado. Crecimiento, muerte, decadencia, nacimiento. La tierra preparada una y otra vez, fecundada, trabajada. Un cambio constante de formas, renacimientos de la tierra madre. Esta tierra fue mexicana una vez, fue india siempre, y lo sigue siendo, y lo volverá a ser.